Entonces, como les decía, Caminos Alquímicos es una serie de entrevistas que hago una vez al mes, el segundo miércoles de cada mes a las 11 de la mañana. Normalmente hoy la vamos a hacer a las 10. Y bueno, entrevisto a diferentes diseñadores, tintoreros, artistas, gente en general relacionada con el mundo textil para que nos cuente sus historias y que nosotros también nos podamos inspirar con sus caminos y sus pasiones. Entonces, el día de hoy tenemos como invitada a Kalindi Atar. Ella vivió muchos años en la Sierra de Oaxaca y fundó varios proyectos allá, entre ellos Cadi Oaxaca. Entonces, bueno, ahora sí, Kalindi, muchas gracias por estar aquí. Y no sé si nos puedas contar un poquito de tu caminar, de dónde eres, dónde vives. Ok, bueno, yo nací en California. Mi papá es de Irán y mi mamá de Estados Unidos. Mis hermanos mayores nacieron en Irán, pero luego salieron por la revolución finales de 70 y yo nací principios de las 80 en San Francisco, en casa. Em, y de ahí me mudé mucho por Estados Unidos en mi vida, pero nadie me veía como persa. Y mi papá no me enseñó turco ni farsi y era un dolor muy grande de mi corazón, como en lugar de poder conectar con una cultura sentía como una puerta cerrada. Entonces, pues sí, muchos me veían latina y llegó, como nació en mí, eh, pues una inspiración de aprender español. Entonces, eh, Tenías para ¿no? Entonces, sí, sí, entonces Oaxaca me había escuchado y unos amigos me dijeron, es increíble, tienes que ir. Y yo, bueno, confío en ustedes y fui en 2009 cuando había de los, wow, estoy como metiéndome en una historia que no me había metido muchos años, pero de las huelgas de los maestros fue lo más fuerte. Y todas las escuelas cerraron, los restaurantes, las tiendas, y yo decidí quedarme. Y pues desde entonces estuve ahí 16 años en el estado de Oaxaca. qué bien, qué bien. Entonces llegaste primero a la ciudad de Oaxaca y ya después decidiste moverte a la región ya más como de la sierra, me imagino. Sí, estuve mis últimas 3 semanas en la ciudad ya para irme a California, para vivir en California la primera vez desde que tenía 10 años. y, y, y ahí conocí a mi esposo. Pues era un amigo y el camino se veía diferente. Él em, ha tenido un centro de retiro ahí en la sierra, entonces fui a ayudarle sin saber que pues éramos amigos nada más y no sabía todo el futuro que Tu esposo, mandé. tu esposo es mexicano, ¿verdad? Pues sus papás son de Estados Unidos, pero creció en el DF desde los 7 años, llegó a Oaxaca desde los 14 años, entonces pues ha estado pues sí más tiempo en Oaxaca que cualquier otro lugar. Qué bien, qué bien. Y bueno, ¿y tú qué estudiaste? ¿Estudiaste algo que tenía que ver con los textiles o nada que ver? Nada que ver, sí. Sí. Estudié psicología eh, y también filosofía y sociología y pues bueno, pues fue mi esposo con quien me abrió ese camino de textil. Entonces nunca habías pensado dedicarte a esto, de que de niña te gustara o algo así, nada que ver. Pues de hecho, luego como que viendo mis cosas guardadas de adolescencia, tenía mi caja de pedazos de textiles, entonces me iba viajando por el mundo, también en mis años 20 y colectaba textiles y luego a veces como cortaba y usaba seguros para unir y crear como
piezas así, entonces nada profesional, pero pensé, wow, entonces sí vivía, como ya estuvo la semilla ahí, y nada más no me di cuenta, entonces pues nada más, entonces sí era, pues sí, algo estuve ahí con esa pasión. Qué padre. Y bueno, actualmente cuéntame un poco de tu amor por el tejido, por los textiles, por lo artesanal. Oh, wow. Pues eso de, bueno, vivir en Oaxaca y en la sierra, pues de un lado fue vivir rústico en una casa hecha de barro y un baño seco y así, pero de otro lado fue, es un lujo de verdad tener casi todo en casa hecho a mano, ¿no? Qué regalo, ¿no? Y ahora que llevo un año en Francia, y es todo un mundo diferente. Y bueno, el bueno es que sí lo aprecié cuando lo viví en México, pero ahora lo sigo apreciando, lo que es poder tener ese estilo de vida conectado a, la tierra, a los vecinos, caminando a las casas de los vecinos, los Qué artesanos, lindo. como sí, entonces, pues sí, poder vivir en ese pueblo 12 años y en un pueblo con tanto talento, sí, de crear magia de sus manos y luego poder como, pues sí, vivir, tocar de esos productos, como que, pues sí, fue una gran bendición en mi ¿Cómo vida. se llama el pueblo donde vivías? ¿Es San Sebastián San Sebastián, Hondo? Río Hondo, Río Hondo. San Sebastián. sí, sí. Realmente está alejado de todo, ¿verdad? Está muy lejos de la ciudad de Oaxaca. Y en 3 horas uno llega. Sí, está a 20 minutos de San José del Pacífico, es como lo más conocido, y San Mateo Río Hondo es como un triángulo. Y San Sebastián tiene una historia muy rica de artesanías. Sí, me imagino. Y, y bueno, entonces, continuando como con tu camino, tú llegaste a este lugar por tu esposo y él fue como el que te llevó a este camino de los textiles, pero ¿hubo algunas otras personas o alguien más que haya como enriquecido tu camino en este proceso? Eh, em, pues sí, yo diría como, pues toda su vida y una vida muy enriquecedora de su historia con la India y con Gandhi. eh, y luego, pues, trabajando con la gente de San Sebastián, eso ha sido, pues, más que todo mi relación. Porque luego algunos artesanos fueron a Oaxaca y hicieron relaciones con otros artesanos y maestros y, y bueno, y luego yo podía ver qué magia después pues crearon, ¿no? Como aprender algo y luego con sus propios ideas y talentos crear nuevas cosas. Pero para mí fue más que todo aprender con la gente con quien trabajaba. Sí, me imagino. Ujú. ¿Y cómo surge esta idea de Cadi, Oaxaca? Ah, entonces, pues sí, fue mi esposo Marcos que vivió 10 años en la India y 4 años en el Ashram Gandhi con un discípulo directo de Gandhi, como uno de sus últimos discípulos vivos de Gandhi. Y cuando, bueno, Marcos vio la película Gandhi cuando salió y le inspiró tanto que fue directo al ashram y ahí estuvo el señor hilando en la rueca. Y inspiró a Marcos tanto que se metió varios años en eso y luego él quería trabajar con los hilos y encontró contactos para exportarlos, pero por cuestiones políticas no se pudo. Entonces luego salió de la India y tenía eso en su corazón y y luego él hizo varios años, trabajó con las familias, con la lana, con las cobijas, que es tradicionalmente de nuestra región. Em, y luego tuvimos una amiga que su familia tenía una granja de algodón y luego
otro amigo, Remigio Mestas, que es un amigo desde hace muchos años con mi esposo, y él dijo que compraría nuestro hilo si hilamos algodón. Como fue todo, como que Marcos quería hilar el algodón y encontró por dónde una salida, ¿no? Porque y él lo iba a llevar a otros pueblos y así. Entonces empezamos y luego trabajando muy cerca con la familia con quien Marcos conocía más que 30 años desde que era chamaco. Entonces, entonces con esa familia empezamos como que ellos aprendieron en hilar con la rueca Gandhi. Marcos había traído uno de la India y de ahí los carpinteros locales empezaron a producirlo. Entonces fue muy poco a poco de 10 personas y de ahí unos talleres y hasta 40 y de ahí empezó. Pero entonces el corazón del proyecto es el hilo. Y de ahí pues sí, crecí a mucho, pero eso es el hilado a mano que... y de ahí conocimos a alguien que ya se juntó con Cady, que estuvo en un proyecto, su pasión es el algodón criollo en la costa de Oaxaca. Claro, Entonces, sí, entonces Remigio nos conectó y entonces desde ahí, pues sí, empezamos a comprar todo el algodón criollo. Entonces es que sube la sierra, así el algodón entero y se quita la semilla a mano, cada mano y así se hace el hilo. Y de ahí el teñido y el tejido y, la unión y bordado. Entonces, y va a casas diferentes para cada parte del proceso. Entonces, muchas todo, manos. todo el proceso, ¿verdad? Desde, o sea, desde sembrar el algodón hasta hilarlo, teñirlo, tejerlo y hacer el producto final, que es lo que hace que el producto sea tan hermoso. Sí, sí, un empresario hace años nos dijo, eh, no, eso no se hace, eso no va a funcionar. Como que cuando apenas estuvimos empezando, como que no, porque ya pues casi mucho de hoy en día es enfocar en una parte nada más. Sí. Entonces eso de desde la semilla hasta el producto y todo en medio es el mero slow fashion movement. Entonces, Y bueno, tengo una pregunta y también para que los demás sepan un poco más sobre la rueca de Gandhi, que tal vez no estamos muy familiarizados con ella, pero sé que fue como una parte importante de, pues, de todo lo que pasó alrededor de Gandhi, ¿no? Entonces, o sea, creo que esa filosofía está muy linda que la hayan traído acá. No sé si nos puedas contar un poquito mm, de eso. sí, bueno, hay muchas partes diferentes y lástima, sí, que no tengo aquí una reca para enseñarles, pero pueden ir a la página, al Instagram para ver videos y fotos, porque, bueno, de un lado tiene un impacto al cuerpo que realmente es, digo, hay muchas prácticas meditativas que es nada más trabajar con nuestras manos, pero eso es que la mano derecha y la izquierda trabajan a velocidades diferentes y entonces está calmando al lado derecho e izquierdo del cerebro. Entonces, hasta hay grupos en la India, hasta personas jóvenes o en la ciudad así que juntan para hilar como su meditación. Entonces, hay todo un movimiento ahí de unirse para hacer eso. Entonces, pues sí, de un lado hay esa parte. Y luego es una parte como política de ser independiente. Yo no dependo de máquinas, yo no dependo de una fábrica. Yo puedo crear algo en mi casa. Entonces, CADI significa hecho en casa. Mm. Eh, entonces, es como esa independencia de que, pues, no es nada más que puedo crear lo que necesito, pero también si lo vendo, es como todo el recurso se queda entre los pueblos. Entonces eso es como que en lugar de que pues yo produzco algo, pero luego es más barato y lo compro de la fábrica y entonces en lugar de ser dinero que queda dentro de la comunidad, ya es dinero como que va para afuera. Entonces también eso es parte. Y Gandhi tiene libros, es toda una filosofía de vida
Entonces, sí, mi esposo vive muy profundamente en eso y es como, pues sí, cómo apoyar de esa independencia y Y me sustentabilidad. Pero me imagino que es como ese regreso a lo artesanal también, ¿no? Como ajá. Sí, Y no sé si tengas después algún libro que nos puedas recomendar, igual lo puedo subir a las historias para que la ok. puedan. Sí, sí, pero algo que siempre, pues sí, dice mi esposo es que, porque hay artesanal, pero que nada más hacemos para vender. Mm, Como que ya no lo quiero usar, lo quiero vender para luego comprar otra cosa. Entonces él decía, ¿se acuerdan de las cobijas de lana que todos tenían y los jorongos que todos ponían y hacían, ¿no? Hacían las esposas, sus esposos los llevaban. En cuanto ya dejaban de usar y empezaron a comprar las cobijas de poliéster y las chamarras de poliéster, como que pues tampoco ya hubo mercado de afuera, como que algo pasó ahí, eh, como este círculo, esa conexión. Entonces dice, pues sí, ¿qué significa de tener un valor a esa cobija, a ese jorongo y querer seguir como usándolo, poniéndolo? Entonces también con Cadi eh, eh, hay fue muy importante para nosotros que la tela y ropa sea lo más accesible posible para la gente del pueblo. Entonces pueden hacerlo por intercambio, por su hilo, o puede ser, si quieren comprar la tela con dinero, es como a precio de costo directo, que no incluye el tiempo de la gente que están trabajando, nada más lo que fue en el material. Entonces, pues sí, siempre es como, pues cómo promovemos eso para que, pues que sea parte de la comunidad también, no nada más algo que es sí, para gente. y lo aprecie y que como dices, no sea solamente algo que se vende para los turistas o Sí, para la gente de la ciudad. sí, sí. Sí, aunque respeto, como que sí, los jóvenes y los estilos van cambiando y todo, pero es como, pues, bueno, ¿cómo podemos respetar eso y también apreciar el pasado? Sí, pero ustedes tienen unas creaciones hermosas donde realmente logran unir esas dos, o sea, como Ah, la parte de la ropa de moda, se podría decir, y la parte artesanal, me encanta. Así ay, que verlas, métanse a la página de Cadi Oaxaca, se las voy a dejar en el link, o si no a su, al Instagram, que también es. Entonces, bueno, me queda la duda, ¿solamente usan la rueca para hilar o también usan el malacate, que es como la bueno, forma que se usa? bueno, el malacate, bueno, el algodón no es local de la sierra Ujú. y antes usaban el malacate para la lana, pero sí es un proceso muy distinto. Y de hecho, aún las abuelas había abuelas que también hacían con la rueca. Y de hecho hay unas ruecas como parecidas en Oaxaca y así. Ok. Pero la rueca es más rápido que el malacate. Entonces, cuando pues hicimos ese proceso de ver el tiempo y entonces uno puede hilar más en menos tiempo, em, entonces la mayoría querían aprender. Entonces, por eso, pues pues sí, se empezó. Y sí, es impresionante que cada vez van más rápido y con el hilo más delgado y sí, es una magia real, Qué padre. alquimia real. Sí, a mí que me gusta tanto la alquimia. Y, y bueno, también como, bueno, yo me dedico sobre todo a los tintes naturales, al índigo me apasiona. Entonces, quería saber cómo reintrodujeron ustedes esta técnica de índigo o añil en la zona, o si ya existía, o sea, si había todavía artesanos que trabajaban en ello, o cómo fue ese proceso. Sí, bueno, em, esa familia y esa persona con quien mencioné que ha estado desde el principio y ha sido como una gran parte y sigue siendo quien lo maneja ahora Cadi, se llama Cheo, Eliseo, y él fue a aprender el tinte de añil
No sé, creo que primero aprendió en la ciudad de Oaxaca y luego se puso en contacto directo con la comunidad en la costa. Ah, Entonces ok. es como una cooperativa en la costa donde ellos hacen el proceso de crearlo y luego nosotros lo compramos y lo subimos a la sierra. Qué bien, porque veo que trabajan sobre todo con añil, con índigo, o también trabajan con otros tintes. Y bueno, el añil es muy popular, entonces por eso se ve mucho, pero ¿conoces el pericón? Sí, claro. Sí, Ajá, sí, sí. entonces el pericón es de ahí, de la sierra, entonces Ay, no sabía. pues se ve, sí, es increíble pues sí, las abuelas vienen con un montón de pericón y lo tiñen ahí, sí, es muy bonito el proceso, todo el teñido está encima de fuego de leña y el verde, por ejemplo, está teñido dos veces, una vez con el pericón y después con el añil. Luego trabajamos con el encino, que también es local de ahí, de la sierra. Y luego oh, hay una vaina silvestre que tiene un nombre muy largo y también da un tinte de amarillo. Sí, una Ah, vez estuve como, voy a acordar esa saca- palabra y como, Sacali. sí, Sí, sí. Entonces con ese también. dado ese eh, nombre. y luego compramos de familias del Valle de Oaxaca la cochinilla. Claro, Sí, claro. sí. Entonces, pero sí, la cochinilla es menos resistente a las lavadas. Entonces, lo trabajamos un poquito menos y así, pues sí, ir viendo. Ajá. Sí, sí, dependiendo. Y no sé si tienes, creo que la blusa que traes puesta Sí, es de usted. ¿Tienes algo más que nos puedas mostrar? sí, Sí, entonces eso es un quexqueme que traigo y pues sí, traigo varios aquí, pues sí, pues sí, aquí es de cochinilla, qué lindo. rebozo y aquí del coyuchi con blanco y luego encino como una combinación. Ah, porque conoces el coyuchi. Sí, sí, es el algodón de color. Bueno, para las personas Sí, que no lo. del color café. Entonces, eso es una combinación del coyuchi con blanco. Y aquí tengo una. ¿Y está tejido en telar de pedal o hay algo en telar de cintura? Sí, bueno, el proyecto empezamos en telar de cintura porque las abuelas sabían cómo hacerlo. Y de ahí, como empezamos, ya empezaron a enseñar a sus nietas. Y fue súper lindo trabajar, ver las nietas aprender y como que y ver su avance y luego ver, wow, impresionante sus trabajos. Em, y de ahí, cuando el Cheo Eliseo aprendió a hacer el telar de pedal y empezó a enseñar a más gente del pueblo, fue más factible para crear la ropa en cuestión de el tiempo que toma hacerlo, que luego refleja en el costo y luego como la cantidad, Sí, ¿no? Hacer las ruanas y caftanes. Y, entonces eso ha sido lo más popular de la tela ralo, claro. eh, que es tela de pedal. Entonces tenemos como en la tienda, tenemos una tienda en San Sebastián Riondo. Entonces parece que está en medio de la nada, pero la gente llega de todos lados, es increíble. Y hay es como ir a un museo, porque esa ropa de verdad es como lo que encuentras en un museo, porque casi ya no existe el hilado a mano
y pues ya existe muy poco el teñido natural y tanto bordado. Entonces es como miles de prendas y de todo tipo, casi cada una prenda única y es toda una experiencia y todo un cuarto de tela. Entonces es muy bonito ver y tener esa experiencia y también puedes ver parte del proceso y em, Entonces sí se puede visitar bueno, o sea, si uno quiere ir a San Sebastián, a Sebastián Riondo, sí se puede uno quedar ahí y visitar el lugar. sí, 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 Ah, sí. perfecto. Pues saberlo. Sí, entonces hay, pues antes nosotros rentábamos un lugar y sigue ahí, pero ahora me cuenta que cada vez más hay personas en Airbnb, se puede encontrar y cada vez más está llegando gente de todo el mundo, no nada más para ver a Cádiz, pero para conocer la área. Entonces está, pues sí, como el mundo creciendo, cambiando. Pero Cádiz sí pues es un gran ingreso a la comunidad, ha sido uno muy grande, Qué bueno. porque sí, entonces la idea es que la gente no tiene que emigrar y estar fuera, emigrar a Estados Unidos, no tienen que ir a trabajar 6 meses o más del año. Entonces la idea es tener más trabajo para que se puedan quedar. Y bueno, eso es una parte. Y otra parte es como que pues sí, las mujeres tienen su propio ingreso también y entonces durante COVID había muchas familias como todo se paró. Cádiz fue su único ingreso para toda la familia durante COVID y también Cádiz recibe donaciones de fundaciones, entonces por eso como igual había menos venta, pero por esas donaciones se podía siempre estar dando ese apoyo de comprar el hilo, entonces no dependía de la venta. Ok. Entonces eso ha sido, eh, pues sí, una parte sociable y de sí, que la gente puede contar en pues sí, se entrega su trabajo y recibe el dinero, no depende de cuánto se vendió. Porque justamente eso te iba a preguntar, que cuál había sido como uno de los mayores retos o dificultades a los que se habían enfrentado. Entonces me imagino que fue el COVID o no sé si hay algo que nos quieras compartir. Sí, pues sí, eso, pues tener las ventas bajar tanto y pues sí, no había nada de posibilidad de trabajo, de salir. em, entonces, muchas personas nos dijeron que, wow, gracias, eso nos dio de comer durante ese tiempo, ¿no? Entonces fue, pues sí, muy, eh, pues conmovedor de poder apoyar de esa forma en un momento de emergencia y tanta necesidad. Sí. Entonces sí, Cadi como que la mayoría es atrás de la venta, pero también recibe donaciones para poder seguir apoyando, pues sí, en cualquier circunstancia. Y bueno, yo te quería preguntar, cambiando un poco el tema, ¿cuáles son tus inspiraciones? O no sé, sé que también creaste otros proyectos allá como, como una escuela Montessori, o no sé si nos quieras contar un poquito de esto, de tus inspiraciones y de esta escuela que creaste. Bueno, lo que me llega es una historia, primero como un cuentito de Cady, de cuando empecé a diseñar los bordados, Sí, porque nunca había hecho algo así. Y las mujeres bordan ahí en el pueblo por hacer las servietas, como que fue su tradición bordar las servietas de las tortillas. Y entonces empezó a correr la voz como que, hay trabajo de bordado y empezaba a llegar muchísima gente y yo había comprado colores de hilo y empezado en ideas y tenía tela Cadi, porque a principio fue nada más hilo de Cadi y después fue nada más tela, no había ropa, ¿no? Nada más fue como tela y vamos a vender tela, ¿qué hacemos? Entonces, y de ahí yo empecé a pensar en ideas. Eh, y también no había, hay muchos cortes cuadrados porque no había costurería, entonces fue todo recto y unido a mano. Pero al principio había momentos de que
y tenía a mi hija de 1 año y medio gritando y corriendo. Y sí, en muchos momentos de como, ¿qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo, no me gusta, no quiero hacer eso, como que es como de querer terminar, sentir como mucho estrés y presión y no querer hacerlo, como decir, ya. Porque igual decir como un dibujo y decir, puedes bordar eso y con esos colores y como no saber cómo se iba a ver y a veces salía bien, a veces no, o al principio dejaba que ella se escogía sus colores, pero de ahí empezando como trabajando más esa parte. Pero con el tiempo y lo seguí haciendo y es como no hubo otra opción y de ahí fue como que pues encontré el mío, ¿no? Encontré pues mi gusto, el ritmo y lo que le gustaba a la gente y luego empecé a trabajar más cercana con la familia y de ahí trabajar juntas y así, entonces fue como que, ay, pues valió la pena de sufrir, pues de pues, aguantar ese sufrimiento para llegar al otro lado. Entonces, pues sí, eh, pues contar eso. Y ese sufrimiento también viví que creamos una escuela con otra familia que vive en San Sebastián, pero también una de las primeras familias como nosotros que llegaron de fuera. Eh, entonces creamos una escuela para la comunidad local, Montessori, que sigue creciendo y está increíble. Y bueno, más que la mitad, siempre guardamos lugar para la gente del pueblo y también recaudamos fondos porque no se puede cubrir los gastos por niño dentro de la economía local. Entonces recibimos donaciones para poder cubrir los gastos de los niños locales. Eh, y, y, luego hay unas familias que vienen de otras partes del país, del mundo, para poder vivir en un lugar tan bello, en una escuela tan increíble. Pero sí, pues sí, no sé qué historia tenía mi esposo, porque él siempre estaba como buscando proyectos para apoyarles y luego llegar yo y sentir esa misma cosa. Yo digo que como que hay algo ahí, Ahí, pero pues sí, sí, pues ha sido como, pues sí, que era de ahí hace 100 años, no sé, pero pues ha sido como, pues muy bonito. Ahora van graduando como los primeros niños de la escuela y ahora estamos intentando hacer, está empezando la secundaria. Entonces ahí va. justo que sí, que, ajá, que hasta qué año tenían. Entonces tienen primaria ahorita y están empezando con la secundaria. Sí, preescolar y primaria y ahora está empezando la secundaria. Entonces, sí, pues sí, fue algo muy retoso. Yo Sí, diría que crear una escuela es más trabajo que algo textil. Crear una escuela es así de mucho trabajo, pero wow, tiene como frutos que vale la pena y pues sí, cambiar vidas así de niños que ojalá van a crear un mundo más bello para todos nosotros y nuestros hijos y entonces, sí, seguro sí. Esta comunidad tan hermosa en medio de naturaleza y de proyectos, pues seguro van a crear, van a ser mm, maravillosos. Y bueno, y también, creo que también Casa Matri, ¿verdad? Que es, me imagino es donde dices que la gente puede ir y quedarse y buscarlo en Airbnb, me parece, es como un hotel, bueno, como un hostal, como un hostalito. sí, 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 pues sí, antes era puro enfocado en retiros, pero ahora más la gente va para desacelerar. Bueno, antes no había luz y luego, bueno, llegó un poco y después eh, internet, pues internet tiene poco, pero es como, pues ahí el mundo va cambiando, pero es un lugar muy bello, lleno de flores y plantas y belleza, entonces como que para renovarte, como para desconectarte un poco, bueno, aunque hay internet ahora, entonces puedes trabajar y también como sentir la naturaleza, dejarlo entrar.
Entonces, al principio, cuando tú llegaste ahí, no había luz, no había internet, no había nada. Tenían que moverse a otros lugares, me imagino, para tener todas estas cosas. ¿O cómo fue para ti vivir esos primeros años en este lugar? Sí, sí, bueno, mi esposo llegó cuando no había carretera, ni motosierra, ni entonces, y ni había escuela, nada del. Entonces él vio como todo eso de que empieza un pueblo, ¿no? Porque todos vivían en sus ranchos. Entonces eso también es parte de CADI, cómo apoyar a esas familias que quieren seguir viviendo su vida sustentable en los ranchos. Entonces, cuando yo llegué, pues sí, ya hubo, bueno, cuando llegué sí teníamos como unos focos, pero en las cabañas no tenían. Y luego había como unos pocos teléfonos pero sí, fue como todo un cambio porque yo era como muy conectada al mundo y como facilitando eventos y grupos y fue como algo muy transformativo desconectarme y soltarme pues sí, conectar con otro ritmo. Y a veces lo extraño, ¿no? Porque yo tardé, como no tenía un iPhone hasta varios años después que la mayoría. Y wow, sí, como el antes y después es todo un mundo diferente que tiene su positivo y trabajo con el lado de sombra de eso. Em, pero sí, sí, ahora ver, pues llegar más internet al pueblo y que los jóvenes están ahí en la calle, en sus teléfonos y sí, sí, bueno, iba a hablar de conocer a gente en Facebook y todo, pero eso es como todo el mundo, cuando escucho de los jóvenes, wow, Sí, el mundo ha cambiado bastante en ese aspecto. sí, ya soy como, pues antes yo era como de muy buena con tecnología con mi familia, pero después de mudarme ahí es como ya estoy como 10 años atrás, no sé hacer mucho, hago lo que puedo y Sí, te entiendo. Oye, y bueno, también quería que nos contaras un poco, es que siento que has tenido una vida como, no sé, tienes una vida como muy interesante, entonces quiero que nos cuentes un poco que ahorita estás viviendo en Francia en una, pues no sé cómo llamarle, como una comunidad mindfulness, se podría llamar así. sí, Si nos puedes contar un poquito de esa parte de tu vida. sí, bueno, pues sí, mi esposo y yo y con nuestra familia amamos vivir en San Sebastián y pensé nunca voy a salir de Oaxaca, nunca, hasta conocí a una pareja que, sí, bueno, es como fue algo muy cerrado. Entonces, estuvimos viajando varios años buscando una comunidad espiritual, porque eso fue como la única parte que queríamos como ¿Qué más hacías? nutrirnos, sí, nutrirnos desde hacia afuera, hacia nosotros, así. Y entonces encontramos en 2016, encontramos Plum Village, que es un monasterio y centro de plena conciencia y se fundó hace 40 años del maestro Thich Nhat Hanh, que le llaman el padre o el abuelo de la plena conciencia, porque cuando él empezó como que eso no existía. Entonces, como que él y sus estudiantes han sido, porque wow, en esos 40 años ha sido toda una revolución de entendimiento de esa palabra, ese movimiento. Entonces vivimos a 5 minutos del monasterio y también en esos años ha sido creciendo la comunidad eh, alrededor de familias o individuales o parejas, entonces muy diverso de gente de Francia y también de todo el mundo. Eh, y tienen retiros 9 meses del año y viene cientos de personas cada semana, es impresionante y sigue creciendo y ahora están en todo un movimiento de crecer más, porque es increíble que la gente llegue a retiro y lo ama y tienen para todos. Y en los veranos tienen un programa para niños que es pues lo que nos llamó a nosotros al principio.
Entonces ha sido, y ver la gente alrededor que han venido por eso, ¿no? Y venimos de vidas tan diferentes y hay como positivo y negativo por vivir en esta región, pero es como, pues hay algo que nos une y entonces apenas siento, pues después de un año, pensé que iba a ser fácil mudar a un nuevo país porque ya lo había hecho, pero wow, aún no hablamos francés todavía y ya tener a nuestros dos hijos y un niño de apenas va a cumplir en diciembre 2 años, pero ha sido todo como, pues, wow, en Oaxaca sentía raíces así muy profundas y estables y ahora siento como una germinada. Es como, wow, wow, ok, este año ya tengo unas hojas más, Em, pero la plena conciencia, pues siento que en nuestro mundo de hoy en día es todo, porque ya veo como que TikTok ya existe en todo, ¿no? Como los shorts. Entonces, todo para ir cortando nuestro enfoque, de como que llamar nuestra atención, que sí, pues veo esos videos y son como muy llamativos y mucho, sí, sí, pero cada vez nuestra atención va a ir disminuyendo. Entonces, lo que yo llamo a Plum Village es como una universidad de la mente, como de ir, como es un lugar para ir practicando, para ya desarrollar nuestro enfoque. Entonces tiene como sistemático, ¿no? Y no, casi, no es mucho que están como sentados en silencio. Eso es nada más 20 a 30 minutos de la mañana y en la noche, pero en el día es así de, pues cuando estoy comiendo, voy a usarlo como una práctica de estar con mi comida en lugar de qué tengo que hacer y qué me pasó y en lugar de comerme mis preocupaciones, pues puedo comer mi comida y de ahí voy a regenerar un bienestar en lugar de estar como pues en el mismo de los malestares. Entonces son todo muchas técnicas para generar más bienestar, más alegría, más paz, con pues sí, sentir mis pies en el piso cuando camino a mi puerta de entrada, ¿no? Como cosas muy pequeñas y sencillas y si hacemos ese cambio puede tener un efecto muy grande en la vida. Que al final siento que está un poco relacionado también con los textiles, ¿no? Bueno, con el arte de teñir, de tejer, de que uno realmente tiene que estar en el aquí, en el ahora y ponerle atención a estos elementos. Por ejemplo, con el índigo, siento que si no estás en el aquí y en el ahora, no te sale. O sea, como que se enoja el tinte. Entonces, Sí, siento que está relacionado también con todo esto. sí, sí, exacto. Es como que esa, em, pues realmente la plena conciencia podemos poner en todo, pero como dices con el textil, como que a lo mejor hay gente que le llama la atención porque ayuda a calmar la mente, ¿no? Es como que, como que me gusta el tinte porque no puedo estar pensando en lo que tengo que hacer, me esfuerzo, como que no, entonces tengo que estar aquí y mira qué resultado hay, ¿no? Por hacer eso. Entonces, eso es como una prueba. Entonces, a través de, a lo mejor lo pruebas en el teñido, lo puedes saborear de lo que hace la plena conciencia. Entonces, pues sí, puede empezar por una pasión que haces y de ahí puede, pues sí, ir a otras áreas, pero realmente es eso, ¿no? Como acompañar lo que estoy haciendo con mi mente, mis pensamientos, mis Sí. sentidos. Y bueno, pasando un poco al tema de la alquimia, bueno, estas entrevistas se llaman caminos alquímicos porque siento que son caminos de transformación. Entonces, no sé si para ti tiene algún significado la alquimia, puede ser que sí, puede ser que no, no sé si nos quieras compartir eso. Sí, pues siento que esa palabra alquimia todavía como que
que he tenido tantito relación con esa palabra, pero es como que hay muchísimo más y tengo curiosidad, ¿no? Eh, y me ha cruzado no tantas veces en mi vida, entonces tengo curiosidad como que a través de ti, que está como llegando a mi camino y a ver en qué otras áreas. Em, pero siento, porque de hecho lo busqué en internet, como que esa palabra pensando en ti y mucho como que llevó a la historia, al pasado y fue como que cómo podemos pensar en esa palabra de hoy en día, ¿no? Y pues lo que más me ocurrió fue lo de Cady, de ver una planta de algodón y decir, con estas manos se va a hacer eso, fue como que la mente un poco, ¿cómo? Como que no se puede entender tanto, entonces eso como que, pues, alquimia, ¿no? ¿Qué proceso alquímico de que, porque como casi no existe el helado a mano, muchas veces hemos explicado todo el proceso y al final la gente sigue diciendo tejido a mano, porque es lo que están acostumbrados. Y creo que la mayoría no cae el 20 de este algodón a este hilo, como que ese proceso a mano, ¿no? Como que de una máquina y así a lo mejor hay algo, pero eso a mano como que hay algo que es, wow, que esas fibras dan vuelta y uno agarra la otra y de ahí crea algo fuerte. Entonces, pues sí, en Sí, eso. pues justo es eso también para mí, como esa transformación, como dices, tanto de, no sé, del algodón en hilo o de una planta verde que es el índigo guañila, un pigmento azul, y que al final siento que nos transforma también a nosotros mismos. Bueno, mínimo a mí siento que mientras tú estás o bordando o tejiendo, tú también te vas como formando por dentro y como sanando, se podría decir. Entonces, como que para mí se ha vuelto una palabra muy importante por eso, pero Mm, sí. como yo veo la alquimia, ¿no? Desde mi mundo. Sí, Y bueno, no sé si consideras también que este trabajo textil, así como te digo, y el trabajo textil con artesanos, si es como una actividad que te ayuda a sanar o te ha ayudado a sanar de cierta forma, o que como que te ha transformado. sí, sí, pues quería marcar lo que dijiste, ¿no? Como de esa sanación, que realmente es cualquier cosa que nos unimos la mente con la acción, como que trae esa sanación, ¿no? Entonces eso está súper cierto y bonito. Y bueno, yo en mi vida he tenido, pues es algo, eh, pues he tenido duelo de, porque no he trabajado con mis manos y siento que es algo ancestral, ¿no? De como que algo ahí muy mental y como hasta ese proceso que me pasó con diseñar los bordados, es como, ¿cuándo me va a tocar con algo con mis manos? Porque sé que eso va a sanar muchas cosas en mí. Entonces todavía no me ha tocado, pero sí eso de sanación es una gran parte, bueno, es la pasión de mi vida, la verdad. Entonces, eh, pero sí, lo hago a través de, eh, pues sí, los libros que leo, las cosas que escucho. Pues Thich Nhat Hanh habla de los nutrientes, qué nutrientes estamos poniendo en el cuerpo en nuestros sentidos. Entonces se incluye lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando. Entonces yo intento pues sí, ver y escuchar muchas cosas de Plum Village. Tienen un app y es gratis y es increíble. Y tienen una sección de cosas en español que también estoy intentando ayudarles a ampliar eso. Y también hicimos un proyecto con unas amigas de traducir unas de las canciones de Plum Village al español que se llama Mi Isla Interior, The Island Within Myself en YouTube. Entonces esas canciones que también son como de acordar, de rezar a este momento y a mi cuerpo, ¿no? Sentir mi cuerpo, porque estoy allí y ya olvido mi cuerpo y estoy aprendiendo mucho de cuánto está viviendo mi cuerpo
y que si no escucho mi cuerpo, pues va a salir en un problema físico, ¿no? Entonces estoy en un proceso de intentar escuchar más a mi cuerpo, intentar conectarme y dejar salir las emociones, ¿no? En lugar de estar culpable y estar guardando, como que no, no quiero llorar, no puedo llorar, como que duele, 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 y entonces estoy como que, oh, ok, lloré, ya me siento mejor. Eh, entonces todo ese proceso de a través de estar conmigo misma, pero también estar en grupos, también facilito un evento que va a haber en el país de México, un jam se llama, te puedo dar la página yesworld.org de eventos de personas que les interesa hacer cambios en el mundo, en sus comunidades o en sus interiores. Entonces, pues sí, como que son todos los mismos a través de caminos diferentes, pero es como puedo crear comunidad, usar nuevas técnicas de comunicarme, pero no alguien explicándome, pero lo practicamos en el evento. Es muy bonito y muy transformador. Entonces, sí, pues sí, son unas de las formas que me conecto conmigo misma y el mundo. Sí, a ver si ahorita que me pases los links de todo esto, yo los puedo subir en mis historias y ya para que las personas que quieran también entrar a ver esta información, pues puedan tener el acceso. Y bueno, bueno, primero que nada quería decir, no creo que nos pasemos de la hora, pero si nos llegamos a pasar un poquito de la hora, como este Instagram es nuevo, Instagram me está cortando, cuando cumplimos una hora de tiempo, se corta la transmisión, pero en caso de que nos falten unos minutitos, si no volvemos a empezar unos minutitos más de una nueva transmisión, nada más para que sepan. Pero bueno, no sé si nos puedes contar, bueno, ¿en qué proyectos estás trabajando ahora o qué planes tienes a futuro? Eh, bueno, entonces ahora más que nada estoy con mis hijos, eh, pero ya como va a cumplir 2 años, ya siento que este año va a ser Sí, diferente que el último año. Estoy muy emocionada de tener más tiempo para mí. Eh, pero sigo haciendo este evento en México cada año. eh, em, pues se une 30 personas de comunidades y mundos diversos que pues sí, están inspirados de crear cambios en su mundo, pues puede ser en el mundo o en su familia o en su interno. Entonces, cómo conectar más profundamente. Y luego aquí por Plum Village, pues cada vez más conectándome con la comunidad y los retiros aquí. Um, y también estamos viendo eso de esa posibilidad de también crear una escuela aquí. Entonces wow, estamos en el proceso. Sí, padre. como que porque Plum Village tiene retiros para educadores en todo el mundo. Ok. Um, y también tienen personas que llegan de países en español de todo el mundo aquí y traducen a todos los idiomas que necesitan. Um, entonces, eso de crear una escuela como en lugar de nada más aprender de ellos a través de los retiros, también tener como un modelo para compartir con el mundo. Entonces, bueno, estamos como empezando unos pasos a eso y también viendo eso del textil, ese potencial aquí con los monjes y las comunidades y también en conexión de Vietnam y la India, ¿no? Como hay mucha posibilidad textil y que hay gente que llegan de todo el mundo que les interesa cosas hechas a mano y entonces cómo eh, crecer ese movimiento de pues textil sustentable, porque Gandhiji dijo que si 1% del mundo si ponían ropa hilado a mano, daría trabajo a millones de personas. Entonces es como que algo un poquito que gran
cambio puede ser. Entonces, siempre yo he querido ser parte de un movimiento como lo que hemos visto con la comida orgánica, ¿no? Porque en las setentas, pues sí, nadie sabía de cómo la industria de comida era conectado no nada más a contaminar nuestros cuerpos, pero también la tierra, ¿no? Todo este círculo de conexión y luego eso existe con la ropa de hoy en día. Es la segunda industria más tóxica del mundo y nadie se da cuenta, porque yo soy llevo 20 años parte de círculos de activistas y piensan en lo que comen, piensan en como cosas que compran, pero nadie está pensando en la ropa. Sí, sí. Y es una gran como truco de la industria de que la ropa nos define y ya están marcados los caminos, ¿no? Entonces, pero es como, pues, ¿qué impacto la ropa que compro tiene en mi cuerpo y en la tierra y en la gente que lo produce y las comunidades donde se produce? Entonces, eso, si yo puedo ser en esos 20 años que siguen parte de un movimiento que despierta de la misma forma que hemos despertado con la comida, de eso quiero ser parte. Entonces quiero ser parte con ustedes, con Plum Village, con todo el mundo, como que pues sí, de una gran forma de cambiar el mundo con compra por compra y conciencia por conciencia. Y yo creo que ya son parte de ese movimiento y está bien padre que en cada lugar que pisan intentan como llenarlo de estas, pues sí, de estas vibras, de esta filosofía que está increíble. Y, y, bueno, se nos ha olvidado decir también que Cadi Oaxaca va a inaugurar su tienda en el centro de Oaxaca, para que sepan todos, ¿verdad? Entonces, ¿se inaugura mañana o la próxima semana? Sí, mañana. Sí, mañana, para los que estén en Oaxaca o que vayan de visita por allá, ya por fin van a abrir una tienda en el centro de Oaxaca, entonces para que vayan a visitarla y vean sus hermosas creaciones, en serio vale la pena. Y bueno, la última pregunta, espero que no se nos corte antes. ¿Qué mensajes les darías a otros artesanos, tejedores, diseñadores o personas simplemente que quieren seguir sus pasiones, sueños y proyectos? Bueno, pues sí, confiar en esa pasión, aunque el mundo te dice que no es práctico. Em, Porque sí, siento que el práctico nos lleva a todos en el mismo algo como muy angosto de un camino. Entonces, ¿cómo más personas podemos salir de que es práctico y seguir nuestros corazones y confiar en que nos lleve a una vida más feliz y que se encuentra la manera de sostenernos y que hay como que si es para también vender, como que ojalá se abre como más y más caminos, ¿no? Para conectar gente que produce con gente que busca, como lo que era Etsy, ¿no? Antes Sí, de comercializarse, como un nuevo Etsy real, algo así. Ah, muchísimas gracias, Kalindi. Me encantó escuchar tu historia, es súper inspiradora. Entonces, bueno, sigan Cadi Oaxaca, sigan a Kalindi Marcos. Y si alguien gracias. quiere hacerle alguna pregunta o decirle algo a Kalindi, pues puede ponerlo en el chat.